It's the Dental Voice. It's the Dental Voice. Bienvenidos al podcast del Dr. Delfín Barquero. El día de hoy, honradísimo de tener al Dr. Donald Vega. Es una persona que yo creo que todos conocen de verdad. Así que para mí, repito, un gran honor tenerlo por fin en el podcast, porque quiero tratar temas que son de gran interés para toda la comunidad odontológica, tanto profesionales como pacientes. Ustedes no tienen idea de la cantidad de condiciones metabólicas que tienen relación con la salud bucodental. Pero también vamos a hablar un poquito de algo que, sobre todo post pandemia, tuvo un pico importantísimo, que es el tema del bruxismo. O sea, hoy vamos a hablar temas odontológicos, temas de metabolismo. Vamos a tratar de lograr una síntesis para que usted se lleve hoy grandes datos que les va a ser de mucha utilidad. Donald, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Delfín. De verdad muy honrado por la oportunidad. Y bueno, y esto es lo que yo amo. Sí. Hablar y compartir información. Entonces, más bien yo me siento aquí como en un parque de diversiones. Sí. Es que hey, montémonos en la montaña rusa y vámonos. O sea, vamos a empezar a hablar, no sabemos dónde vamos a terminar, pero bueno, ustedes también van a ser los dueños de este podcast con las futuras consultas que nos vamos a dar a la tarea de ir contestando poco a poco. Vamos a ver, primero, lo primero, mi historia. No sé si ustedes sabían, pero bueno, yo voy para 45 años prácticamente ahorita en abril, y cuando tenía 35 fui diagnosticado con diabetes tipo 2, lo cual fue una gran sorpresa, porque en mi familia no hay indicios de personas diabéticas. Al parecer algo hice en mi vida, sobre todo universitaria. Pasé 11 años formándome, y después vino la graduación, poner clínica, etc. Y a los 35 años me di cuenta que había abusado de mi metabolismo. Estamos hablando de hace rato, hace 10 años. No había tanta información. Y en esa época, un gran doctor aquí en Costa Rica me dice: no vas a ver a tu hijo graduarse de secundaria o vas a ir sin un pie. Ustedes no saben lo que es recibir esa noticia a los 35 años, en donde realmente te dicen una verdad, algo que por ignorancia yo mismo lo busqué, y que te pone frente a una situación en donde ya digamos que te sacrifican a una vida llena de medicamentos. Un botiquín de una persona de la tercera edad, con todo el respeto, pero a mis 35 yo no esperaba ver mi botiquín lleno de pastillas como lo tuve durante varios años. Y resulta ser que me empiezo a instruir un poquito en cosas fuera de la medicina tradicional, y ahí fue donde encuentro la información que Donald tuvo aquí en Costa Rica desde hace rato. Y bueno, primero agradecerte de manera personal, y segundo, pues contanos un poco esa transición entre un paciente que gastaba $200 en medicamento a un paciente que ahora gasto tal vez la misma cantidad de dinero, pero en carne. Claro. Buenísimo. Bueno, sí, vamos a ver, todo tiene que ver con un deterioro del metabolismo. Sí. En la década de los 90 aparece la epigenética, que es la ciencia de cómo nuestros genes se activan o se desactivan dependiendo del ambiente, ¿verdad? Y los que fuimos instruidos en el área de las ciencias de la salud, se nos hablaba mucho de que la genética es determinante, ¿verdad? Yo tengo genes de diabético y no hay nada que hacer. Y de hecho, tristemente todavía continuamos con esa perspectiva de que el diabético es un enfermo crónico. Sí. No tiene la posibilidad de revertir una condición. Entonces quiero mencionar algo sobre las palabras que dijiste que te dijo el médico. Usted no va a ver a su hijo graduarse o va a llegar a su graduación sin un pie o con un pie amputado. Tal cual. Con todo el respeto para el doctor, es lo que debe haber dicho: mi capacidad para ayudarle ha terminado. Busquemos a alguien que pueda ayudarle mejor. Uno nunca, especialmente con la fortaleza
que un médico tiene a nivel subconsciente de generar una impresión y producir un juicio sobre cómo la salud de una persona se va a seguir desarrollando. Entonces hay que tener mucho cuidado. E insto a que quienes dan ese tipo de juicios o dictámenes, entonces tal vez cambien un poco, porque sabemos que la epigenética nos ha venido a descubrir cosas impresionantes de que el ser humano tiene la capacidad de desactivar los genes que le están produciendo la enfermedad. Entonces, aquí hablamos del ambiente. El ambiente es el principal determinante de que una condición se genere o no. Estamos hablando entonces de que es el ambiente el que dispone o no la aparición de una enfermedad, y si esa enfermedad está, el ambiente se cambia y la enfermedad se puede revertir. Nosotros lo vemos con cosas, por ejemplo, que típicamente son consideradas irreversibles. Ovario poliquístico, y tenemos mujeres que han quedado embarazadas, no lo puedo asegurar, pero por lo menos sé de 2 cuya misión personal era ser mamás, y simplemente habían recibido el veredicto de que usted no va a poder quedar embarazada. Y tiene que ver con resistencia a la insulina, ¿verdad? Es una alteración de la función hormonal que se da por una alteración de la insulina, y ahorita nos podemos ir a ver por qué es esa alteración de la insulina. Entonces, ovario poliquístico es crónico y usted no va a poder quedar embarazada. Eso es lo que se le dice a la gente. Por otro lado está el hígado graso, ¿verdad? Y vale la pena mencionar que la causa número 1 de trasplantes en hígado es una condición conocida como NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, o enfermedad de hígado graso no alcohólico, porque típicamente se consideraba que una persona se enfermaba del hígado por un tema de consumo de alcohol, pero poco a poco empezaron los médicos a recibir en sus consultas a pacientes con esta condición identificada por ultrasonido, con el hígado graso, y de pronto, pero dígame, ¿cuánto toma usted? Dice, no, doctor, es que yo no tomo. No, es que es imposible que usted me diga que no tome, porque aquí lo que tenemos es evidencia de que usted bebe mucho alcohol y entonces eso está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? También el azúcar, que está detrás de la condición de diabetes tipo 2, detrás de la condición del ovario poliquístico, también está detrás de la condición del hígado graso no alcohólico. Suspendemos el azúcar, que en mi opinión es un veneno, porque todas las condiciones de las que está sufriendo la sociedad en la actualidad están por un proceso inflamatorio detonado principalmente por el azúcar. Condiciones internas, pero que también son detonadas por una alteración, y podemos hablar un poco ahora de eso, de la microbiota, que es lo que antes llamábamos la flora bacteriana, y la microbiota con el consumo del azúcar se cambia totalmente y empieza a producir alteraciones inclusive ya identificadas a nivel mental, condiciones mentales. Ojo, esquizofrenia, bipolaridad, depresión y ansiedad, identificadas. Y podemos mencionar ahora, porque es súper interesante, cuál es el mecanismo que lo produce. Entonces, al final de cuentas, la epigenética nos da el poder de que si controlamos el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? El estilo de vida. Son esas cosas que todos los días estamos repitiendo, todos los días son un hábito, y al final de cuentas, cuando modificamos esos hábitos, entonces aquellas condiciones que eran detonantes de los genes simplemente se suspenden, y por lo tanto el gen se suprime y la condición se revierte. Esa es la nueva medicina. Es más, un paso más allá. Hablando de los ayunos, ahora hay fuerte evidencia que demuestra que los ayunos, especialmente los prolongados, nos producen una vía acelerada de autorregeneración, y podemos meternos ahora un poquito. Yo, tirando algunos temas y de lo que sea de interés, entonces me decís, profundicemos en esto. Ahí quiero que hagas una pausa, porque de hecho la primera cita de nuestros pacientes, con los que entran, digamos, en el flujo, en el algoritmo, llamo yo, de nuestra clínica, nosotros nos sentamos a ver la radiografía, vemos los huesos, vemos los dientes, y en muchísimas ocasiones, Donald, muchísimas ocasiones yo termino hablando de metabolismo con el paciente, y les voy a decir por qué. Hay un problema muy serio que la gente pues tal vez no conoce, porque no se siente la inflamación crónica sistémica.
Yo le explico a mis pacientes, la inflamación crónica sistémica es como un engranaje de una máquina que va a empezar a rotar en el tanto tengamos otro engranaje chiquitito acá que se activa cuando soy sedentario, cuando tengo una dieta desbalanceada, cuando tengo la microbiota alterada, cuando sufro estrés. Si ese engranaje empieza a dar vuelta y me empieza a activar la inflamación crónica sistémica, hay un engranaje nefasto que es Alzheimer, que vos acabas de decir. Tenemos las enfermedades neurodegenerativas, problemas, depresión, etc. ¿Por qué todo esto se relaciona? Porque hay un factor que también activa la inflamación crónica sistémica y es la enfermedad periodontal. Entonces, un paciente que tenga ansiedad por problemas en la microbiota, lo primero que se descuida es la boca. Es la relación directa paciente deprimido, boca descuidada. Se inflama la encía, las bacterias de boca que son nefastas, que son súper dañinas, empiezan a inflamar el cuerpo aún más. Y terminamos con un problema tan complejo que en muchas ocasiones la solución está en nuestra propia refrigeradora, en tu caso, o en la limpieza diaria en nuestra casa. No tenemos que ir a buscar soluciones muchas veces costosas. Y voy a mencionar un tema un poco ahí que va a generar ciertas reacciones. Cuando una persona que yo le pido exámenes de sangre para ponerte un implante y aún así le pido perfil de lípidos, aunque sea para poner implantes, te voy a decir por qué, y veo triglicéridos altos y le digo, viejo, ¿qué estás tomando? Tal medicamento. Colesterol alto, tal medicamento. Solo los medicamentos para bajar el bendito colesterol tienen 22 efectos secundarios, pero te baja el colesterol. Me explico, es que no es tan fácil ver un paciente odontológico en mi caso. Cuando yo necesito ir a poner un implante, yo necesito que ese cuerpo esté tan estabilizado, que el sistema de defensas esté tan activado, que los osteoblastos vayan a formar huesos para que esos implantes sean exitosos. Y lo que he encontrado es que se asustan cuando dicen, el odontólogo me está pidiendo hemograma, perfil de lípidos. ¿Para qué? Porque yo necesito conocer esa persona. Si un paciente a mí me viene muy descuidado, yo sé que muy probablemente también va a descuidar mi tratamiento. Claro. Y vamos a terminar en fallas. Por eso es que a mí me encanta ahora la forma de practicar ciencias médicas, de que nos estamos relacionando mucho. El beneficiado es el paciente. Claro. Y algo que a mí me ha servido mucho, volviendo a la historia personal, es que yo a estos pacientes que veo tan desbalanceados, yo les puedo decir, yo estuve ahí y te entiendo. Y me dicen, yo quiero estar como vos, que sos mayor que yo y estás mejor que yo. ¿Cómo hacemos, Doc? ¿Cómo hacemos? Y yo, bueno, primero el azúcar. Le cuento mi historia, le cuento que después de 3 años de tomar medicamentos tradicionales, cuando cambié mi estilo de vida, en 8 meses me quitaron los medicamentos. No lo creen. Bueno, tanto que estuvimos en un reality show, ¿verdad? Por ahí, hablando de esto, porque realmente estamos en una industria millonaria, pero que yo considero que es la verdadera pandemia, que es la obesidad, ¿verdad? Sí, creo que fue el sábado o el viernes, salió en la República la estadística, no recuerdo ahorita, pero creo que eran, no sé, es una cifra impresionantemente alta que está gastando la caja en manejar a las personas obesas. ¿Ok? Entonces, aquí quiero contar sobre un estudio que se hizo para encontrar por qué la gente está obesa y por qué no mejoran. Hay 6 factores. El primero es, no se creen capaces, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la propia programación, muchas veces con quienes estuvimos y compartimos en una edad de niños, si éramos muy criticados y usted no es capaz, ¿verdad? Ni lo intente porque usted es peor que no sé qué, ¿verdad? Sabemos que puede haber nidos familiares en donde se conduce a la gente a que tenga fracaso. Pero no se creen capaces, creen que eso es para otra gente, simplemente no lo consideran como algo que podrían lograr.
Ese es el primer punto. Y ojo que de los 6, 5 son psicológicos. Vea qué importante es la psicología. El segundo es, como no se creen capaces, no toman la decisión de empezar a hacer un cambio. Cuando toman la decisión empiezan a postergar el momento. Ahora lo hablábamos de por qué los lunes es el día de pérdida de peso, el jueves y viernes la gente ya quiere ir de fiesta. Entonces, ¿verdad? Hay como ciclos en donde la gente no está dispuesta a hacer cambios y empiezan a postergar el momento. El cuarto punto, que es el único mecánico, es utilizan una vía inadecuada, una estrategia que no es correcta. En el caso de lo que nosotros lo vemos todo el tiempo, es de empezar a hacer keto, por ejemplo, de internet. Y sabemos cuál va a ser el resultado siempre. No les va a ir bien, no les va a ir bien. El quinto es la incapacidad de frenar la satisfacción instantánea. Sí. ¿Verdad? Entonces, la gente no se cree capaz de que si les pasa un dulce por el frente, no írseles encima, no saben cómo frenarse. Y el sexto factor es mirar a corto plazo en lugar de hacer un cambio a largo plazo. Entonces, de ahí que viene la dieta yo-yo o el rebote. La gente lo hace por un corto tiempo en vez de tener una perspectiva. Esto es para toda la vida, esto es un cambio que tengo que hacer. Es un estilo. De hecho, perdón que te interrumpa. Cuando yo hablo de esto con los pacientes, lo primero que les digo es quítele la palabra dieta, porque su consciente dieta tiene una fecha de finalización. Exacto. Yo, Delfín Barquero, sé que si yo vuelvo a mis antiguos hábitos, no es que hubo un rebote, es que yo volví a lo que me enfermó. Exacto. Y obviamente mis genes y todo lo que yo tengo adentro se va a reactivar. Exacto. Bueno, perdona, y el otro día hice una analogía similar a lo que estás haciendo y con odontología, ¿verdad? Entonces, pensando un poco sobre el tema del rebote, porque bueno, esto es para educar a la gente en general y mucho de la educación es ninguna dieta de rebote, yo soy el que reboto. Sí. Pero si estoy haciendo dieta, va a rebotar. Si usted cambió su estilo de vida y su forma de alimentarse, no va a rebotar porque ahí está pensando a largo plazo y además está burlando el subconsciente, porque el subconsciente siempre que se presenta la posibilidad de dolor ante un cambio, inmediatamente nos desvía y no nos deja continuar, aunque eso vaya a transformarnos internamente y nos vaya a llevar a felicidad. Sí. ¿Y cuál es el dolor ahí asociado? La palabra dieta, porque la dieta es dolorosa, es restrictiva, a todo el mundo le molesta, le hacen bullying, no puede comer lo que le gusta, va a las fiestas y no puede disfrutar con el resto de la gente. Es temporal, es contar calorías, es estar estresado por las cucharaditas, tacitas, porciones, etc. Es dolor por todo lado. Pero entonces, con el tema del rebote, le decía yo a la gente, vea, hablando de que la gente dice, es que a mí esa dieta me da rebote. Entonces les decía lo siguiente, usted va donde un odontólogo, porque tiene caries. Entonces el odontólogo le dice, vea, lo primero que vamos a hacer es le voy a arreglar sus dientes, pero necesito que a partir de ahora usted se siga pasando el hilo dental y además se lave los dientes por lo menos 3 veces al día con esta pasta de dientes. Entonces efectivamente la persona se va y empieza a lavarse los dientes y dice, puña, este consejo del doctor sí que me funcionó, porque yo me estoy lavando los dientes 3 veces al día y me paso hilo dental, pero de repente la persona de ahí, no sé, simplemente dejó de lavarse los dientes y dejó de usar hilo dental. A esa persona le va a volver a dar caries, especialmente si sigue comiendo azúcar. Esa persona no puede decir, Delfín sí que es un odontólogo malo, porque yo dejé de hacer la lavada de dientes y el consejo que me dio no funciona. Vea, otra vez estoy aquí con caries. Entonces vengo a reclamarle porque el consejo que usted me dio no funciona. Claro, no es que no funciona, es que mientras lo hacía le funcionaba, pero si deja de hacerlo no le va a volver a funcionar. Hay una frase que dice, como haces algo, es como haces todo. Y pensando en lo que decías ahora, de cuando me viene un paciente, me viene un paciente con ansiedad, de esa persona me viene con los dientes descuidados porque está pasando por periodos en donde tal vez tiene depresión y se tira al sillón y entonces su vida empieza en un descalabro, no solo su vida, los dientes y todo en general, ¿verdad? Claro. Pero el tema del azúcar creo que es subvalorado porque primero que todo hay un interés económico detrás muy fuerte. Estaba leyendo unas estadísticas y en los últimos 5 años el azúcar ha perdido 15% del mercado. En plata esos imagínense usted, billones. Imagínense. Y otros edulcorantes han venido ganando mercado. Uno de ellos es sucralosa, del cual yo constantemente hablo de que ojalá también pierda mercado porque no es nada bueno. Y en el momento en que la gente logra entender
que el azúcar está detrás de una serie de condiciones, vámonos, y creo que ya podemos introducir un tema de lo que me mencionaste ayer. El azúcar es considerado uno de los 4 demonios blancos. No voy a mencionar los otros 3, ahí se las dejo, pero uno de ellos es el azúcar. Y en la década de los 30, en un libro que se llama Nutrición y Degeneración Física, un odontólogo se da la tarea de irse a visitar diferentes partes del mundo porque él descubre que efectivamente los maxilares están viniendo más pequeños, ¿verdad? Y entonces eso hace que los dientes terminen apilados y por lo tanto él empieza a ver la tendencia de que están necesitando hacer ortodoncia para poder corregir la mordida porque de verdad vienen muy torcidos los dientes. Entonces él, una persona muy sabia, dice, en vez de estudiar el modelo enfermo, voy a estudiar los modelos sanos para ver qué es lo que ellos hacen y por lo tanto así puedo deducir por qué esta gente está haciendo lo que les está pasando, pero necesito descubrir qué es lo que hace el modelo sano. Entonces se va y visita 118 comunidades en 19 lugares diferentes del país, del planeta. Y entonces ahí es donde él saca esto. Y él descubre que en primera generación, si mis padres no fueron, y aquí esto es bien interesante porque toma 2 lugares diferentes geográficamente, pero que están bajo la misma cultura, solo que uno de los lugares tiene acceso al comercio en barco y el otro es comida autóctona, no procesada, es autóctona natural. Esta gente tiene comida autóctona más lo que el comercio les está empezando a traer por primera vez en barco porque viven cerca de un puerto. Entonces, qué interesante. Lo que él descubre es que este primer grupo, en primera generación de ser expuestos al consumo de azúcar, uno de los 4 demonios blancos, primera generación, las personas habitantes vivas en ese momento empiezan a tener decadencia dental del orden del 30% de las piezas. 30%. Segunda generación, los hijos de esas personas vienen ahora con maxilares con arcos mucho más cerrados. Y todos traemos, bueno, por lo menos hasta donde lo empezaste a ver, porque parece que ya estamos teniendo inclusive ese nivel de degeneración, todos traemos las mismas piezas dentales y en el momento que se caen los dientes de leche, todos los dientes están compitiendo para salir. Y si salen y no hay suficiente espacio, entonces se tuercen. Apiñamiento dental. Apiñamiento. Y entonces él descubre que efectivamente en segunda generación ya empieza a haber este problema. O sea, los hijos de quienes tuvieron acceso al azúcar, obviamente adultos ya tenían su maxilar formado, pero los hijos de ellos vienen con espacio más pequeño. ¿Y qué es lo que sucede en comparación con este grupo? Misma carga genética, misma zona geográfica, solo que estos no están expuestos al consumo de azúcar. Esta gente no desarrolla ningún tipo de enfermedad, pero se encontró raros casos en donde uno de los miembros gemelo idéntico se iba a estudiar a esta comunidad y empezaba decadencia dental. Regresaba otra vez después de haber estudiado y pronto se regeneraban sus dientes por lo que estaba comiendo, que ahora no incluía el azúcar blanca. Ahora, vámonos a hablar de un tema de la microbiota, por ejemplo. La microbiota, que la gente cree que es que solo está en el intestino, no, pero también está en pene y en vagina. Entonces resulta que ahora en este reality show, ¿verdad?, que grabamos otra vez en enero de este año, vino el doctor Robert Kiltz, que él es un médico ginecólogo en Nueva York que se dedica a hacer fertilización in vitro e inseminación artificial. Y este hombre es, ¿verdad?, es una eminencia en eso, tanto así que él tiene 7 clínicas y viaja alrededor del país en Estados Unidos su avión, en su propio jet, ¿verdad? Entonces, conversando con él, me decía, es que la gente no cree y no sabe que aparte del ovario poliquístico y otro montón de condiciones, las bacterias migran del ano hacia la vagina y empiezan a infectar el aparato reproductor de la mujer. Y si usted no sabe la cantidad de veces que yo me encuentro infecciones ahí,
de bacterias que simplemente no tienen que estar. ¿Y de dónde vienen? De una microbiota alterada. ¿Y de dónde viene esa microbiota? De que la agarramos y le metimos hormonas esteroides, que es el azúcar, empiezan a crecer de manera desmedida. Pero no solo eso pasa por debajo, sino que también pasa por arriba. Ellas empiezan a migrar, suben, pasan estómago, con su acidez pasan esófago y migran por la tráquea al sistema respiratorio. Y está empezando a encontrar una serie de correlaciones también con alta incidencia de enfermedades del aparato respiratorio por bacterias que están migrando y están infectando. Y él dice, es el azúcar. Él es un carnívoro de verdad. Y entonces y yo le decía, Doc, vea, pero dígame una cosa. ¿Cómo es que hace usted? Porque su consejo ahora, él tiene una comunidad, y su consejo ahora entiendo que es que la gente haga carnívoro. Y dice, vea, mi consejo siempre es usted tiene que cambiar su alimentación. Pero siempre está la gente que no quiere hacer nada. Que vengo aquí a que yo no estoy dispuesta a cambiar mi alimentación, yo lo que quiero es tener un hijo. Yo les doy el servicio. Pero siempre antes de yo entrarles por esa intervención, yo siempre les recomiendo que tienen que cambiar la alimentación, y en una cantidad enorme de ocasiones las mujeres empiezan a quedar embarazadas, porque el tema no es que la carga genética o la imposibilidad de quedar embarazados es solo la mujer. Cuando el hombre se involucra también él tiene mucho aporte. Claro. Y ahí es donde empieza a haber un cambio total de la epigenética en una condición que no le permite quedar embarazada, pero que ahora él se hizo multimillonario, 7 clínicas, porque la gente no está pudiendo quedar embarazada. Y mucho tiene que ver con el azúcar. Claro. Entonces, de verdad, cuando yo digo que el azúcar es un veneno, es porque de verdad la gente no sabe los gastos asociados que están teniendo en temas de salud y la dinámica familiar cuando el azúcar está detrás de parte de su alimentación. Es que vea, no es un poquito. Y aquí difiero mucho con colegas que dicen, pero es que un poquito no hace nada de daño. Vos tenés el medidor de glucosa continua y podés confirmar efectivamente cómo se hace un pico inmediato. Nada más para hablar de números, nuestro cuerpo maneja de 4 a 6 gramos de glucosa en sangre. Perfecto. Excelente. ¿Y manejamos cuánto te dio ahorita? Ahorita estoy en 100. Ok, en 100. Delfín ahorita tiene de 5 a 6 gramos de glucosa en sangre circulante. Ok, eso es una cucharadita de glucosa. Cuando la gente, y nosotros que estamos haciendo ahora videos para que la gente se dé cuenta cuando consume una de estas bebidas azules o anaranjadas en el gimnasio porque creen que tienen que necesitar energía, o de las otras bebidas energéticas, estamos hablando de 38 gramos de azúcar. 38 gramos de azúcar son casi las 8 cucharaditas de azúcar, y nuestro cuerpo maneja una. Que vengan a mí a decirme que el azúcar es natural y que el azúcar no hace daño, Dios mío, eso es una perspectiva sumamente obtusa. Y la gente no solo entra en el ciclo de tener que empezar a pagar medicamentos, pensar el ahorro por cuántos años ha habido de no tener que pagar esos $200 al mes. Y te digo algo, te voy a hablar como un exadicto, porque yo considero que el azúcar es adictiva, ¿verdad? Genera una respuesta hormonal de satisfacción, y yo estuve ahí. ¿Qué es poquito? Mira, si vos me das una galleta de la familia, me como toda la caja. Y me dijeron, una galleta no es nada, pero es que depende del grado de adicción, eso puede ser que recaigas y no volvás a tu estilo de vida. Exacto. Como te digo, o sea, yo me acuerdo que hace 2 años las chiquillas de la clínica, su regalo de Navidad fue una caja de galletas familia. Porque para mí es un placer eso. Y fue un regalo que lo aprecié y me la comí. Y yo dije, me voy a comer hoy, me la merezco. Pues yo me conozco, ya soy un soldado. Pero una persona que es adicta, como a cualquier otra droga, a heroína, cocaína, a los likes de social media, ¿verdad? Los likes y el azúcar generan la misma respuesta cerebral. Una galleta puede ser el desastre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le cuento a mis pacientes como yo, o que mi nutricionista me dice, puedes comer chicharrón, y me dicen, ¿cómo? Sí, yo puedo comer chicharrón.
Es más, hoy antes del podcast me comí 300 gramos, que es lo que me pusiste ayer de comer. No lo pueden creer que comiendo como la ciencia malintencionada decía que no se va a dar infarto, vos más bien me estás guiando y me tenés en medicamento hace casi 8 años. Sí. Qué interesante porque cuando uno trata de cambiar paradigmas que realmente prácticamente lo tenemos tatuado en la piel de que las grasas nos matan, pero vos sos prueba frente al paciente de que funciona, te juro que se quedan fríos. Sí, no hay argumento. No me pueden decir nada. No hay argumento. Y aquí, bueno, pensando en que la población está bastante distribuida en relación a hacer algo diferente y nuevo, hay formas de adoptar y hay formas, y voy a explicar una estadística como para que la gente pueda identificarse y de pronto se da cuenta que está en un lugar de esa estadística y diga, puña, yo soy de esos, pero eso no significa que lo que ellos están diciendo está equivocado. Y voy a hablar de la ley de la difusión de la innovación. La ley de la difusión de la innovación establece que un 2.5% de la población son los innovadores en nuestra sociedad. Y los innovadores son los que crean soluciones, se sientan, piensan, y Earl Nightingale decía, un 2% de la población piensa, un 3% de la población cree que piensa, y un 95% de la población preferiría morir antes que pensar. ¿Verdad? Entonces, y él decía, yo mismo me he creado un reconocimiento mundial por sentarme a pensar 2 veces a la semana. ¿Verdad? 2 veces a la semana, eso es todo. Entonces, los innovadores son esas personas que detectan un problema y empiezan a dejar volar su imaginación, a ver cómo se puede solucionar, porque siempre hay formas, ¿verdad? Ese 2.5% son los creadores de cosas que usualmente son criticadas por la gran mayoría. Pero está bien, así es como funciona. El siguiente 13.5% de la población son los conocidos como adoptadores tempranos de la innovación. Entonces, para ponerlo con el iPhone, digamos. En el iPhone, el innovador es Steve Jobs o la empresa Apple. El 13.5% de la población son todos esos majes que estaban antes, no sé si todavía sucede, pero estaban antes ahí en la tienda fila de Nueva York, sí. 3 días antes acampando. Ellos se emocionan y tienen un rush de neurotransmisores por querer ser los primeros en probar algo. Lo prueban de primeros igual que los innovadores, pero no son los creadores, no son creativos. Juntos forman un 16% de la población. Ese 16% de la población, una vez que una innovación ha penetrado ese 16% de la población, empieza a darse el efecto dominó, de que otra gente empieza a probarlo. Después de ese 16% hay un 33% que se conoce como la mayoría temprana. Y la mayoría temprana son personas muy, digamos, muy dispuestas a probar, pero tienen que ver que alguien antes lo ha probado para atreverse, no se mandan de buenas a primeras. Con solo una confirmación ya ellos lo aceptan y lo adoptan. Juntos, innovadores, adoptadores tempranos y mayoría temprana forman el 50% de la población, que relativamente son los que adoptan algo más rápido. Luego vienen los lentamente adoptadores, que se forman por un 33% de la población, que son la mayoría tardía, y un 16% de la población que son los que nunca van a cambiar. Nunca, son personas que nunca van a cambiar. Entonces, cuando usted escucha una idea nueva, ¿cómo reacciona? Eso le dice en qué grupo de la población tiende usted a estar. Ahora, ¿qué pasa en las ciencias médicas? Ojo, estoy diciendo ciencias médicas o ciencias de la salud. No dije artes de la salud, aunque como lo hablábamos ahora, el tema odontológico tiene todo un arte. Claro. Pero nosotros estudiamos ciencias. Y quienes estudiamos ciencias, naturalmente deberíamos ser de este segundo grupo de la población, que son personas más académicas, más científicas y necesitan comprobación consistente. En los adoptadores tardíos necesitan ver que no a una persona le sirvió, a 50 personas le sirvió para atreverse a dar el paso, y el último 16% simplemente nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y de hecho me parece que estoy acá sentado con Simon Sinek porque se me pareces un poco.
Y, Carajo, muy guapo. sí, sí. Y él entonces habla, este 16% de la población final hoy usan celulares porque ya no existen para la venta los teléfonos de disco, pero si existieran seguirían comprándolos. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Delfín? ¿Por qué es que nuestro gremio de la salud adopta tan lentamente un cambio? ¿Por qué hoy se sigue diciendo todavía que la diabetes es una enfermedad crónica, no reversible? Porque 50% adoptan rápido, 50% adoptan lento. El 50% de este lado que adoptan rápido suelen ser personas más enfocadas hacia el tema de las artes, personas innovadoras, creativas. Los del otro lado suelen apreciar más el tema de la estructura, los números y formalismos. Y esas son las personas que naturalmente migran a estudiar ciencias de la salud. Yo soy una persona que estudia ciencias de la salud, pero que naturalmente pertenezco al otro lado. Por eso para mí no es difícil innovar o crear algo cuando para mí tiene sentido. Y entonces digo, esto ¿por qué no? Tiene sentido y de hecho ya fue confirmado científicamente. Ahora, aquí es donde viene la estadística de por qué se adopta tan lentamente. Esto sale en un libro que se llama Fuerza de Vida. La estadística se publicó en Washington en el 2003 y establece que en el momento en que un hallazgo científico se descubre, pasan 17 años antes de que se adopte en la clínica. Entonces, por ejemplo, descubrimos que no sé, voy a inventar, un nombre de una bacteria bucal, ¿cuál sería? Streptococcus mutans. Ok, el Streptococcus mutans produce alteración sistémica. Se descubrió. No es el caso tuyo, pero Delfín Barquero, odontólogo tradicional, hasta dentro de 17 años va a empezar a considerar, vamos a empezar a analizar un poco esto, porque se descubrió esto, pero no se descubrió hoy, se descubrió hace 17 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ciencias de la salud? Son muy lentas en adoptar el cambio, y además el status quo es y establece o está muy impulsado por temas económicos que no permiten que la innovación se adopte tan rápido, porque entonces pasa, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada de este artículo científico en donde el eritritol decían que la gente que lo consume se va a morir. Yo en YouTube grabé un video explicando detalladamente por qué eso no es así, según la evidencia de eso, porque hay algunas fallas sistemáticas en el estudio. Y eso muy probablemente está impulsado por la industria del azúcar. Te mencionaba, 15% se ha perdido en el mercado del azúcar en los últimos 5 años. Y te vas a creer que se van a quedar ahí sentados de piernas simplemente mientras se les va al mercado. Van a hacer lo imposible para hacer que se venda. Mira, yo cuando veo un artículo pseudocientífico que le hacen tanta publicidad en noticieros, ya ahí no me suenan bien las cosas. Exacto. En cualquier tema. Porque ya sabemos que vos podés pagar porque te saquen un reportaje. Una industria de billones de dólares, mira, ni los despeina ir a hacer una campaña en noticieros. Y sí, yo me leí el artículo, me tomé la tarea de leerlo y vi varios doctores hablando del tema y sí, tiene serias fallas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es un tema que lo tengo aquí en la garganta. 2 cosas. Las personas de cierto grupo etario están leyendo solo titulares. Así es. No leen lo que están hablando. Por eso ciertos periódicos, ciertas influencian decisiones políticas a punta de titulares. Entonces sale un artículo que dice que el eritritol produce X o Y, sataniza de inmediato eso y no piden asesoría. Y eso me lleva a otra parte. El tema de que ahora la obesidad se está malinterpretando como que es algo de odio social. Y eso me preocupa mucho, porque la persona se está escudando de que yo soy así, no voy a cambiar y me están atacando. Exacto. Yo que soy un diabético tipo 2 en remisión, yo no puedo decir que las personas que van a la POPS son diabéticofóbicas porque están comiendo helados frente a mí. No. O sea, es mi problema. Yo tomo decisiones sobre mi vida y no puedo juzgar a nadie por mi problema. Gente, de verdad, cuando ustedes oigan a un médico, a algún profesional de la salud hablando de obesidad, sobre todo si ese es su
campo de especialidad, que ha gastado 15, 20, 25 años estudiando un tema, no es odio. No es odio, son hechos científicos. Y si vos en este momento no estás teniendo ninguna condición porque sos una persona con sobrepeso, con 16 años, lo que te está ayudando es tu juventud. Así es. Pero cuando tengan 45, son los que se van con el COVID. Así es. Entonces, el huevo o la gallina, la pandemia fue, y no quiero entrar en temas ya de conspiración, pero ¿qué es la verdadera pandemia? ¿El sobrepeso o el COVID? Cuando mueren 5 millones de diabéticos cada año. Todos los años hay 5 millones. Todo Costa Rica muere todos los años por diabetes. Y nadie dice nada. Viene el COVID, murió mucha gente y se paró el planeta. Así es. Es que es denso el tema. Y si fuera, está bien, y yo puedo compartir que las personas tengan su autoestima y tengan derecho a tomar sus elecciones y decisiones, pero si eso nos hunde a todos los demás, entonces no se vale. No se vale. Porque pueden leer el artículo de la revista, del periódico La República, y Delfín, la caja va a estar quebrada en muy pocos años. O sea, Claro. simplemente no se va a poder manejar los costos en salud de 3 condiciones: sobrepeso, hipertensión y diabetes. O sea, los números no dan. De hecho, se estima en Estados Unidos que la economía va a quebrar para el 2030 porque la velocidad en que está creciendo esto simplemente no va a permitir que los recursos que existen en este momento puedan satisfacer las necesidades de todas estas personas. Entonces, no sé, el otro día alguien, yo no me molesto en leer, pero aún así me las cuentan porque no soy de enfocarme en la parte negativa. Me imagino que a vos también te pasa, pero a nosotros nos atacan y nos atacan fuerte porque no hacemos las cosas de la misma manera. Entonces, suele ser adoptadores tardíos o la mayoría tardía los que no están dispuestos a cambiar, entonces les molesta el cambio, entonces atacan. Y esto yo lo entiendo, entonces no me lo tomo personal. Pero una muchacha como que puso que fue algo así como que ustedes promueven el odio porque están haciendo dietas y entonces ustedes solo quieren que la gente esté delgada. No, es que resulta que el sobrepeso está asociado a más de 50 condiciones. Y puede ser que usted se haga sus pruebas hoy y esas pruebas le digan, usted tiene la glicemia normal y usted tiene el colesterol normal, pero hágase una curva de glicemia, hágase una curva de insulina, páseme su proteína C reactiva ultrasensible para ver cómo está su nivel base de inflamación y eso va a contar una historia completamente diferente. Entonces el amor propio yo lo fomento y por supuesto que debe ser así, pero también tenemos que llegar a un punto de responsabilidad en donde no podemos ser mediocres con otras cosas y escudarnos en el amor propio. El amor propio debe existir y una persona no debe ser nunca juzgada por su físico. Pero esto conduce a una decadencia de la estructura social porque los costos económicos simplemente no se van a poder sostener. Y lo decías ahora, me imagino que pagabas de tu propio dinero, pero lo usual es 100,000 colones en medicamentos para la diabetes más 50,000 colones para hipertensión. 2 meses después se acabó ese gasto cuando no es por el seguro. Y si es por el seguro, pues ya multipliquemos eso por miles para que entonces esos costos desaparezcan y podamos surgir como sociedad. Y hay una vía para hacerlo. Y es simplemente haga lo opuesto a lo que la mayoría de la gente está haciendo. Hay una frase que he estado leyendo, dice, viva hoy como nadie para que pueda vivir mañana como nadie. O sea, haga usted sus esfuerzos hoy para que entonces pueda vivir mañana como nadie lo está logrando hacer, porque la estadística, un estudio publicado en el 2018, dice que el 88% de la gente en Estados Unidos, y Costa Rica tristemente sigue todas las estadísticas de salud en Estados Unidos, 88% de la gente tiene enfermedad metabólica. Entonces, viva hoy como nadie, o sea, como el 12%, para usted después mañana vivir como nadie, como el 12%. Sí. No viva como todo el mundo, porque entonces va a estar igual enfermo como todo el mundo. Y hay un tema también de responsabilidad, porque si yo soy una persona que tengo hijos, tengo esposa, mis hijos están jóvenes, y yo simplemente no tomo responsabilidad sobre mi salud, estoy condenando a esos hijos a perder a su papá o a su mamá
a una corta edad. Así es. Eso es como un suicidio controlado, le llamo yo. Cerrar los ojos y decir, no, es que uno tiene que subir tantas libras por año después de los 35 porque el metabolismo se lentece. Y lo tomamos como una ley. Así es. ¿Verdad? No sé, estos son temas bien críticos y de verdad no es la intención de tocar fibras sensibles, pero les voy a decir algo. Si usted se está descuidando su salud por temas de ansiedad, por temas de depresión, por temas de abandono, trate esos temas de origen. Trátese, conózcase, no se guarde, no se enconche, como decimos en Heredia, y pensar de que la sociedad me está atacando. No, al contrario. Salga usted, dé el ejemplo, se los está diciendo alguien que pasó por ahí. Es riquísimo enfrentar pacientes, enfrentar a mis hijos todos los días con la frente en alto de que tomé acción sobre mi salud y que salí triunfante. Que no es fácil, no es fácil, pero es más fácil cuando una persona como Donald con Philosophy me deja comer cosas que son deliciosas y que aparte de eso me están ayudando en la salud. Eso es como increíble. Sí. Hay un tema importante en Costa Rica y es que lastimosamente cuando los pacientes empiezan a perder dientes, ya no es tan fácil tener dietas balanceadas. Y ahí es donde entra la odontología en todo esto. Primero, ve qué interesante, en Noruega, que es un país de primer mundo en el tema de cariología, ellos tienen establecido lo que se llama el Fun Day, el día de diversión para los niños. Y ellos tienen 0 caries en niños. Ellos tienen, creo que era jueves o sábado, no me acuerdo. Pero los niños ese día pueden comer todas las golosinas que quieran, un día. Todos los demás días, una dieta perfectamente balanceada. Okay. Porque ellos descubren que en el tema de caries, la frecuencia de la ingesta es lo crítico. Claro. Por ejemplo, por ahí, paralelo a ese estudio, ponen a deportistas y administrativos a tomarse gaseosas. La hipótesis era que el deportista, por hacer más deporte, tomaba más gaseosa y tenía más caries. Se dieron cuenta que la secretaria, el cajero, el oficinista tenía más índice de caries que el deportista que en teoría tomaba más bebida. ¿Cuál fue la diferencia? Que si vos estás haciendo un trabajo, te tomas un traguito de gaseosa y seguís. Hay un descenso de pH, una descalcificación de los dientes y por ende las bacterias comieron, liberaron su ácido y afectaron la boca. Si una coca, ya hay la marca, una gaseosa, te alcanzaron 10 tragos, cada trago fue un momento de acidez. En cambio, la persona que tiene mucha sed se toma toda la gaseosa en un momento. Claro. ¿Y cómo se relaciona esto con lo tuyo? Bueno, y yo sé la respuesta, pero vos la vas a explicar mejor. ¿Qué causa la resistencia a la insulina en una persona? Ok. Bueno, la resistencia a la insulina es básicamente, nosotros en todas las células tenemos lo que se conoce como receptores de insulina. Un receptor es un área que está esperando a que su opuesto, que en este caso es esto que entra, se acople para generar una reacción. Entonces, la insulina es una hormona que se libera en el páncreas de acuerdo a las variaciones de glucosa en sangre cuando la glucosa sube. Cuando la glucosa sube, entonces el cuerpo tiene mecanismos tanto cerebrales como en receptores en el intestino que inmediatamente producen la liberación de insulina en el páncreas. Esta insulina se va, ¿y cuál es la función que tiene la insulina? Llegar y acoplarse a esta zona de la célula para provocar una apertura que se llama GLUT4, es el transportador que agarra de la glucosa de la sangre y la saca de la sangre y la mete en la célula para mantener bien estable el nivel de glucosa en sangre. Y estamos diseñados de esa manera. El problema es que cuando la muchacha llega y toma, la secretaria, y después vuelve a tomar otro trago, y después a los 10 minutos vuelve a tomar otro trago, y después a los 10 minutos otra vez otro trago. Entonces este diseño que no está adecuadamente provocado para que esté constantemente activándose, entonces empieza a perder una de los receptores y ahora esto llega y no se puede unir. Entonces la insulina alta en sangre lo que hace es una transformación de la glucosa porque vamos a ver de nuevo,
esa persona está tomando esa bebida y los niveles de glucosa están continuamente escalando. El cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Es mandar a sacar esa glucosa de la sangre, porque eso produce una reacción que se llama glucosilación, que es como agarrar y echarle melcocha a algo y eso se pega y eso se oxida. De hecho, la glucosilación es lo que produce una reacción en el cuello y las axilas y los codos de personas con resistencia a la insulina que se llama acantosis nigricans. Es caramelización de la piel por glucosilación, ¿verdad? Entonces ese nivel alto hace que el cuerpo esté produciendo constantemente insulina del páncreas porque tiene que solucionar ese desequilibrio. Entonces este golpeteo constante lo que hace es, hey, suave, esto es demasiado para mí. Entonces manda a guardar. ¿Pero cómo es que sucede? Porque la célula está ahora saturada de glucosa, ya no le cabe más. Y entonces el cuerpo lo que hace es que esconde receptores porque esa célula está saturada. Entonces ahora tenemos dos problemas. La glucosa está alta porque no está pudiendo meterse en las células y la insulina está alta porque no está pudiendo actuar en el receptor porque los receptores están desapareciendo. ¿Y qué producen estas dos cosas? Que el excedente de glucosa, que está alto porque la insulina no la está pudiendo meter en célula, empiece a convertirse en grasa de reserva. Esa grasa es transportada internamente en la célula y produce un bloqueo mecánico, un círculo vicioso de bloqueo mecánico de la acción de la insulina. Entonces la insulina ahora puede actuar todavía menos. Eso empieza a suceder primero en músculo y cuando el músculo ya está saturado a ese nivel empieza a suceder en hígado y por eso es que se da el hígado graso. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Volviendo al tema del azúcar. Yo viví en una casa en donde mi papá trabajó muchos años en Coca-Cola. 21 años, para ser exacto. Y entonces a nosotros nos entregaban 2 cajas de 8 litros de Coca-Cola como parte de los beneficios de trabajar en Coca-Cola a mi papá. Y esas 2 cajas de 12 litros, si no me equivoco, eran... No, cajas de 6 litros, creo. Pero esas cajas se iban enteritas semana a semana. Yo tuve un ataque de gota a los 8 años. Yo fui diagnosticado con gota. ¿Y qué es la gota? La gota es una elevación agresiva en los niveles de ácido úrico que producen una saturación y entonces yo me acuerdo, estaba en la escuela, fui a orinar y oriné literalmente color Coca-Cola y era sangre provocada por una alteración de toda la mecánica del ácido úrico que me estaba literalmente rompiendo el tracto urinario. Entonces, a la edad de 8 años, por consumir Coca-Cola en esa frecuencia, pero no quedó ahí. ¿Te acuerdas que hablábamos ahora de la formación de los maxilares? Mi maxilar no se formó bien, entonces yo tenía los dientes apilados, pero no solo eso, no me salió el canino izquierdo superior. Ese diente quedó así, de la alteración fisiológica que mi cuerpo sufrió de consumo acelerado y continuo de azúcar. Entonces yo tuve que tener una cirugía de extracción de ese canino y yo tengo una sustitución de ese canino, no puesta, sino del primer premolar que está haciendo ahora la función del canino. Entonces sí hay una degeneración real y yo fui víctima de eso y yo era adicto al azúcar y yo daba clases de spinning cuando no tenía conciencia de esto en el 1999 y 2000 yo daba clases y me hidrataba con una Coca-Cola. Entonces hablamos de temas de conciencia. Si esto sirve para que de pronto alguien que no tenía la menor idea diga, pues ya no lo había pensado o no se me había ocurrido, vale la pena, voy a empezar a bajar un poco las cosas azucaradas y de pronto empieza a perder peso. No es el peso. El peso es secundario, el peso es una vez que el cuerpo empieza a regenerarse metabólicamente, el peso empieza a irse. Pero nosotros actuamos desde un principio y es, a la gente hay que decirle lo que quiere escuchar, pero hay que darle lo que necesitan. La gente quiere escuchar que van a perder peso, perfecto, usted viene aquí a perder peso, pero nosotros no le estamos dando un programa de pérdida de peso. Nosotros le estamos dando un programa de salud metabólica a través de 10 claves biológicas, todas igualmente importantes, porque el principio de cómo es que las 10 claves biológicas funcionan es que todas, por su lado, tienen un aporte para bajar la inflamación. Claro. Y la inflamación es lo que activa las condiciones de alteración genética.
Y si yo empiezo a esconder los detonantes de inflamación, sea por el lado de la alimentación, que por el tema de ejercicio, la zona 2, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando. Entonces la carga inflamatoria total empieza a bajar y ¡pum! El cuerpo empieza a regenerarse y perdió peso también. Pero es un tema de que la pérdida externa es secundaria a una regeneración interna que tiene que venir por fuerza primero. ¿Has visto pacientes que tienen artritis que se mejoran eliminando azúcar? Es increíble. Es increíble. Recuerdo cuando damos las clases físicas, llegaron 2 señoras en diferentes momentos, una diabética, una entró en silla de ruedas y otra con bastón. Esto yo lo cuento muy a menudo cuando llegan personas a la valoración con artritis reumatoide. Y podemos entrar un poquito en eso porque eso es fascinante, aunque creo que ya no nos queda tiempo. Esta señora, la señora que llegó en silla de ruedas, me llamó la atención. Y creo que aquí es donde viene asociado otro tema del manejo de estrés, porque es tan importante. Ella llegó en silla de ruedas. Luego llegó caminando al mes y yo me quedé impresionado y le dije, señora, puña, la felicito. O sea, ¿qué es lo que pasó? Me dice, vieras que se me fueron los dolores. Y es increíble, pero pude volver a caminar. Dice, pero estoy triste. Porque me hice mediciones y mis glicemias cayeron, pero me hice mediciones de glicemia, mi glicemia en los últimos 3 días ha estado en 150. Yo, pero usted está comiendo igual. Y me dice, sí. ¿Qué pasó en su vida en esta última semana? Me dice, diagnosticaron a mi esposo con una enfermedad cardíaca. Ya nos dimos cuenta de que no tiene enfermedad cardíaca. Y le digo, ¿y por qué pasó eso? Es que él empezó a hacer mi programa. Y entonces empezó a hacer mi programa y una cosa que no lo voy a decir acá porque no quiero promover que la gente lo haga sola. No hizo una de las cosas que usted nos manda a hacer, entonces empezó con arritmias. Ya sabes qué es, lo que hay que suplementar. Empezó con arritmias, entonces fue donde el médico y lo diagnosticaron con una enfermedad cardíaca. Y después fuimos a una segunda opinión y le dijeron que no. Y le digo, ¿sabe qué es lo que le pasó? ¿Por qué su glicemia está en 150? Es por la carga de estrés que usted está viendo que creía que se le iba a ir su esposo. Hablé con ella la semana siguiente y totalmente regulada cuando ya entendió, porque yo le expliqué, no, lo que le está pasando a su esposo es esto, esto y esto, y se corrige así, se acuerda que lo vimos en la clase. Y entonces la señora, pero increíble, hablando del tema de que llegó caminando, y después otra señora en bastón que llegó caminando sin bastón. Sí, es uno de los casos, pero es, ¿verdad? Hay un montón, pero es... Y el tema de la inflamación, no sé si querés que exploremos un poco cómo es que el consumo de azúcar, y obviamente yo sé que desde la perspectiva de la boca tiene que haber, pero volvemos a lo mismo, me imagino que así como hay microbiota alterada en la parte baja, también hay microbiota alterada en la parte superior, más si no hay un lavado constante, ¿verdad? Y lo voy a hacer muy resumido porque este tema es vasto y súper interesante, pero básicamente la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio autoinmune, o sea, las células del cuerpo empiezan a atacarse a sí mismas. Y para que haya una condición autoinmune se necesitan 3 cosas. Número 1, una predisposición genética. Pero ya sabemos que los genes son modificables, entonces no son determinantes. Deben estar presentes, pero no son absolutos para que una persona tenga autoinmunidad. En segundo lugar está un factor ambiental detonante que me active los genes a través de permeabilidad intestinal, que es la tercera condición. ¿Cuáles son los detonantes de inflamación intestinal? Inflamación que produce permeabilidad, que es que las células del intestino se separan, se abren, se llama permeabilidad intestinal o intestino permeable. Son las siguientes, atención porque esto es comprobado. Estrés, antiinflamatorios no esteroideos, alcohol, caseína de la leche, gluten, microondas, el contacto continuo de un celular con nuestro intestino. No que yo lo tengo metido adentro y me lo insertaron, no, cercanía. En la bolsa del pantalón. Exacto. Consumo de aceites vegetales altos en ácidos grasos poliinsaturados, consumo de azúcar y por lo tanto su efecto, alteración de la microbiota. Todas estas condiciones producen permeabilidad intestinal. Cuando hay un intestino permeable, el cuerpo tiene el proceso digestivo en el estómago que tiene que estar en un nivel muy alto de acidez. En pH significa que el pH está muy bajo, pues muy ácido. Entonces él se encarga de agarrar todas las proteínas y lograr dividirlas. Imaginemos un collar de perlas y ese collar de perlas es una proteína.
¿Cuál es la función del ácido del estómago y unas proteasas que vienen después? Empezar a cortar esto en perlitas individuales. Y ya cuando eso va transitando por el sistema digestivo, así es como se absorben. ¿Ok? Pero, y aquí viene algo muy interesante, si yo estoy bajo estrés, la mucosa del estómago, que es la que contiene las células que producen el ácido clorhídrico, baja en grosor. Entonces, tengo menos células productoras de ácido y esa menor producción de ácido hace que las proteínas no se digieran en su totalidad. O sea, el avance que debió haber sucedido en el estómago simplemente no pasa. Eso conduce a otro problema. Cuando tenemos un estómago no lo suficientemente ácido, resulta que el adecuado nivel de acidez es el que detona la activación del esfínter que separa el estómago con el esófago. Y si el estómago no está lo suficientemente ácido, entonces no se activa el esfínter y se devuelve la comida y produce el reflujo gastroesofágico. O sea, la gente siente que se le está quemando. Y todo por estrés, porque el estrés me baja el grosor de la mucosa. Entonces el estrés, sigamos la pista del estrés. El estrés no permitió que se diera una adecuada división de ese collar de proteínas. Ese collar avanza en pedazos, tal vez no grande como el original, pero en diversos segmentos. Y si tenemos un intestino permeable, causa del gluten, por ejemplo, o del azúcar, entonces esa pequeña cadenita de 5 perlas unidas pasa y se cuela hacia adentro del intestino. O sea, ya ahora está en nuestros tejidos internos. Hay células inmunológicas en toda esta parte, detectan y lo destruyen porque todo lo que entre en cadena larga o es un virus o una bacteria o un parásito. Entonces se activa el sistema inmune y empieza a atacarlo. Digamos que esta secuencia es cada aminoácido, son 20 aminoácidos, pero cada aminoácido no lo vamos a poner el nombre, sino el número 1, 2, 3, 4 y 5. Esta cadena de 5 aminoácidos es la que logró meterse. Entonces las células inmunológicas lo atacan y las de memoria se aprenden la secuencia 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que encontremos 1, 2, 3, 4, 5, esto hay que atacarlo porque es un virus o una bacteria. Esa es la función hasta ahí normal del sistema inmunológico, pero no para una proteína de un alimento. Cuando esto ingresa y ya se detonó la reacción de anulación, las células de memoria quedan activas y empiezan a patrullar el resto del cuerpo. Y cuando pasan por la membrana que separa los huesos de cartílago y alino, detectan que esa misma secuencia 1, 2, 3, 4, 5 está presente en una cadena muy larga que para allá eran un montón, pero estas 5 son exactamente iguales, 1, 2, 3, 4, 5, a la que ya había detectado de un alimento que no fue totalmente digerido. Entonces la célula cree que otra vez es ese virus o una bacteria y empieza a atacar el propio tejido articular y detona el proceso inflamatorio. Eso en materia muy sencilla es artritis reumatoide. Cuando pasa en la tiroides se llama tiroiditis de Hashimoto y produce hipotiroidismo. Cuando pasa en la tiroides y produce enfermedad de Graves, produce hipertiroidismo autoinmune. Y así conocemos cerca de 200 condiciones. Todas detrás de estas 3 pequeñas cosas que mencioné. Sí. Factor genético, está bien, pero no importa. El ambiente detonante de permeabilidad intestinal, lo repito. Alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, estrés, gluten, caseína de la leche. Ojo, no todos estos para todo el mundo, pero para algunas personas, algunos de estos o todos. No todos. Microondas, aceites vegetales altos en ácidos grasos poliinsaturados, el consumo de azúcares y la alteración producida por ello de la microbiota. Entonces, controlamos ambiente, suspendemos el consumo de estas cosas que sean, no como el estrés, que es suspender un tema mental, ¿verdad? Asociado a aprender a relajarme y todo esto, sino cosas que estoy comiendo, las suspendo, los genes se anulan y tengo algunas estrategias para lograr devolver la integridad de la pared intestinal. Ahora, ¿qué encontró Walter Longo? Walter Longo encuentra, es donde hablábamos de cómo la medicina cambió, que cuando se hacen ayunos prolongados, ve qué interesante, se hacen ayunos prolongados, estamos hablando de ayunos de 5 días,
Estos ayunos provocan que el cuerpo, todo el cuerpo pierda tamaño. Porque al no comer, entonces tiene que ver de dónde saca recursos y se activa una vía que se llama la vía de la autofagia. Y autofagia significa por definición autoconsumirse a uno mismo. Como no tenemos recursos que estamos comiendo, el cuerpo tiene que ver de dónde saca. Entonces empieza a sacrificar tejidos para empezar para poder construir bloques de energía y lo que sea que se necesite para mantenerse vivo. Entonces una persona podría pensar, pues en 5 días yo me muero. No, se pueden hacer ayunos de 40 días. Yo no los he hecho, no los recomiendo. Si se va a hacer un ayuno, y esto es importante, tiene que hacerse guiado porque es toda una ciencia. Pero entonces, ¿qué pasa en el momento en que una persona durante 5 días para el consumo se activa la autofagia? El cuerpo empieza a destruir propios tejidos, corazón pierde tamaño, los músculos pierden tamaño, el hígado pierde tamaño, es decir, todo, pero el cuerpo selectivamente, en su sabiduría, descubre cuáles son los tejidos dentro del corazón que están dañados y los destruye. Ojo, ahí estamos haciendo la mitad, estamos destruyendo lo malo. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que se reintroduce la comida, el 6º día, el cuerpo activa células madre que no saben qué van a hacer cuando sean grandes y las que vienen en esta tira se van para el corazón y devuelven el corazón a su nuevo tamaño original, solo que ahora optimizado. Renovado. ¿Qué pasa con las células inmunológicas? Son sacrificadas todas las células pandilleras. Hablemos de células pandilleras, las que atacan a la propia ciudad, las que están destruyendo el cuerpo, artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, en el momento en que se reintroduce la comida y todo aquello se había mandado a destruir, las nuevas células madres diferenciadas en los diferentes tejidos ahora vienen optimizadas y vuelven a repoblar aquellos órganos, pero la parte más interesante es las células inmunológicas vuelven a aumentar en tamaño, no en tamaño, sino en concentración, pero ahora vienen con software nuevo que no incluye autoataque. Y él demostró reversión de esclerosis múltiple con este modelo. Y como lo dice, la medicina cambió desde el momento en que encontramos estos hallazgos, porque eso significa que el cuerpo se puede regenerar. Qué interesante, porque hasta a nivel espiritual las grandes religiones tienen el ayuno como parte de su ¿verdad? De su dogma. Porque ya no nos dio tiempo tanto, pero usted cuando ayuna, porque yo lo máximo que hago son 2 días y medio, tal vez es lo que más he hecho, la hormona de crecimiento se dispara. O sea, si usted hasta lo quieren ver de la manera espiritual, hasta Dios nos dio refuerzos para que cuando ustedes pasan esos días de ayuno, si lo quieren hacer para cuestiones de creencia, ahí tenemos un respaldo también que nos está fortaleciendo, nos está rejuveneciendo y nos ayuda a estar en contacto con Dios también. Es que tiene tantas aristas, ¿verdad? Y lastimosamente, yo creo que vamos a tener que hacer, no, lastimosamente no que tengamos que hacer otro, sino que se nos fue el tiempo. Sí. Porque básicamente lo que estamos queriendo hacer en nuestra clínica con estos podcasts que la vez pasada filmamos con el fisioterapeuta, ya pronto va a salir, queremos que el paciente que esté aquí con nosotros realmente vean satisfechas esos pilares de salud. Y aquí voy a comprometer a Donald de una vez porque no se lo había dicho. Quiero lograr algo en convenio con ustedes porque yo necesito, viejo, que nos diseñes programas de alimentación para esos pacientes que por ausencia de piezas y que por alguna condición yo no puedo ponerles implantes y está con una prótesis, ¿verdad? No es la misma, es un 30% apenas de eficiencia masticatoria. Okay. Lo que nosotros observamos es que entra directamente a una dieta alta en carbohidratos refinados, porque son fáciles de comer. Pero no tiene que ser así. Y me preocupa que estemos descuidando esa población. No todos se pueden poner implantes, lastimosamente. Así que te dejo la bolita picando de una vez para que nos metas el hombro en esa parte. Y de parte nuestra, de verdad, de hecho, pronto les vamos a mostrar en algunos videos la parte de fisioterapia que tenemos acá, porque uno de los pilares de todo esto es el relajamiento. Hay muchos temas de bruxismo, que fue el tema original de hoy. Este tema es tan bonito que no importa, o sea, no hay un guión. El tema del bruxismo se relaciona directamente con problemas de estrés y de mal sueño. No sé si de parte de lo que ustedes conocen
también han visto algún efecto positivo en calidad de sueño, porque el bruxismo, interesantemente, se está sacando del área odontológica y se está metiendo más en la ciencia del sueño. El papel del odontólogo ahorita con el bruxismo no es ir a quitar el bruxismo, sino a través de ortodoncia, a través de algunas restauraciones, preparar a esos dientes para soportar el bruxismo. Porque, interesante, hay un estudio japonés que acaba de salir, ellos se dan cuenta, digamos que hay dos Donald Vega, mismo estrés, mismos problemas, mismo todo. Hay un Donald que bruxa y un Donald que no bruxa. El Donald que sí tiene bruxismo, el estrés no le afecta de igual forma su sistema inmune en comparación al Donald que no bruxa. Quiere decir que el bruxismo no es necesariamente el enemigo, es una manera de escape. La persona que está bajo un estrés tan importante y no tiene vías para sacar ese estrés, el sistema inmune se viene abajo y vienen todas estas enfermedades relacionadas con este demonio que es el estrés, hasta podría tener cáncer, ¿verdad? Y llevarlo a la muerte. Entonces, ese tema también lo vamos a dejar para el próximo podcast. Ojalá que nos puedas acompañar y de parte nuestra, tratando de cumplir ese sueño de darles una atención realmente integral, nos despedimos Donald y Delfín Barquero de este nuevo podcast. Muchas gracias.